Bueno, buenos días, buenas tardes de nuevo, otro día más aquí en este congreso maravilloso. Yo no sé tú, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. Cada entrevista y cada encuentro con almas es una bendición. A mí me está enriqueciendo y nutriendo muchísimo y tengo muchas ganas de conversar con esta pareja linda de Argentina, con Eli y Abel. Ellos son almas llamas gemelas, se han reencontrado este año después de un camino individual que nos van a contar porque yo estoy súper curiosa de conocer. Y entonces hoy vamos a estar precisamente hablando de esto, vamos a hablar de lo que son las llamas gemelas, de lo que es la energía femenina, el masculino, cómo se han reencontrado, bueno, en fin, un montón de cosas que nos van a contar. Gracias a los dos, lo primero de todo, por vuestra disponibilidad, vuestro servicio. Inmediatamente cuando os compartí la propuesta resonaste y me dijiste qué lindo, quiero estar ahí, y creo que este congreso se está configurando a sí mismo así, cuando almas resuenan y me dicen sí, sí, quiero estar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos los que vamos a estar con toda la mejor intención de transmitir a las personas una guía o una referencia que luego cada uno tendrá que atravesar su propio camino, ¿no? Pero una pauta de por dónde lo hemos hecho nosotros y quizá eso pueda inspirar a otro a caminar también su propio camino, ¿no? Entonces, desde ahí, muchísimas gracias. Vamos allá, con muchas ganas. Vamos a empezar hablando primero con Eli. Yo quiero saber un poco el despertar de Eli individual, porque algo importantísimo es que aquí cada uno camina su camino, eh, y quiero saber cómo ellos lo viven y lo cuentan. Entonces, Eli, todo tuyo, adelante. Bueno, hola a todos, un gusto. Eh, Mi despertar comenzó desde muy pequeña, sin entenderlo, ¿no? Esta percepción de las energías, viste que cuando uno es niño siente todo. Y yo veía sombras, sentía energías, pero más o menos para la adolescencia eh, lo bloqueé. Empiezo a trabajar, empiezo a la universidad y lo bloqueo por completo, ya no siento más nada. Hasta los 19 más o menos sentía energías. Y entro como en una vorágine de decir, bueno, a ver, esto es la vida, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me parece que es por acá, todos van para allá, bueno, voy para allá, me anoto en la carrera de contador público, que era lo que más o menos se me daba más fácil, todo lo que era lógica, matemática. Pero me costaba mucho, o sea, me costaba mucho enfocar, conectar, toda mi vida. Nunca me costó aprender, nunca me costó el colegio. Y en la facultad, que ya era algo tan específico, no conectaba. Pero seguía intentando y en eso sufriendo, ¿no? Porque sufría en cada parcial, en cada trabajo práctico, en cada materia. Cada año era, uy, tengo que volver a empezar, no tengo ganas. Pero sin embargo, creía que era lo correcto. Y estuve así hasta en el 2020, que con la pandemia yo realmente estaba feliz de poder quedarme en mi casa. Trabajaba de responsable contable de un hotel, trabajaba presencial y con la pandemia empiezo a quedarme en mi casa. Y en ese quedarme en mi casa digo, ¿y si estudio? Siempre tenía ganas de hacer miles de cosas, pero decía, no, ¿cómo me voy a poner a estudiar, no sé, tarot, si tengo que rendir estas materias o me tengo que sentar a estudiar impuestos? No me daba ese permiso, no me lo permitía. Cuando empiezo a estudiar astrología en la pandemia, digo, ya fue, el mundo parece que no sé qué está pasando, porque todavía no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, digo, ya fue, capaz que me muero, entonces voy a estudiar lo que me gusta, y me anoto en astrología, y fue un camino, un viaje de autodescubrimiento, en el que ese mismo año empiezo a recibir mensajes en sueños, mensajes muy puntuales. Por ejemplo, en un sueño me hablaron de, sos del comando Delta. ¿Qué es el comando Delta? En otro sueño me mostraban sombras y me decían, pasá porque estás protegida, puedes pasar entre medio de las sombras. En otro sueño me decían, vos vas a hacer lo mismo que Facundo Galati. Y Facundo Galati es un canal de conexión pleyadiano que tiene su canal en Instagram. Entonces, cuando me dicen eso, voy a su Instagram. Yo lo había visto, pero no había prestado atención. Había pasado por ese perfil. Y cuando empiezo a escuchar a Facu, todo lo que transmitía, yo decía, es totalmente diferente a lo que vivo. Yo todavía estaba muy sumergida en la estructura, y ya empieza a generar cambios en mí. Todo eso fue el 2020. 2021 me anoto en la formación de Tamiana con Juan Manuel Giordano, otro argentino,
Y ahí es como que es un boom. Mi mamá, que siempre estuvo muy conectada a lo holístico, a su manera, tirando las cartas, mirando videos en YouTube de cómo le va a ir a Cáncer en el amor en julio, y cosas así, siempre estaba como ahí pendiente, y ella me dijo, Tamiana va a ser tu puerta, va a ser una puerta. Empiezo con Tamiana, mi Instagram, no sé, tenía 500 seguidores, familiares, amigos, nada más, y empiezo a ofrecer sesiones gratuitas grupales. Y ahí la gente me empieza a decir un montón de cosas como que le pasaban con las sesiones, un montón de cosas sobre mí, que yo iba en los sueños y les hablaba y les daba respuestas sobre cuestiones que necesitaban saber y todo. Y yo dije, ¿qué onda con todo esto? Y después de eso, empiezo a recibir como que me empieza a expulsar, ¿no? Yo no estaba en el trabajo, en este puesto de responsable contable de un hotel, y ese puesto, ese lugar me empieza a expulsar. Traen una jefa nueva, que esta jefa nueva, que por ahí tenía ejercía mucha presión laboral, y después esa presión se empezó a transformar en maltrato, y yo como que dale que me quedaba, dale que me quedaba. Mi hermano, que es una semilla estelar, pero de las que nacieron y nunca tuvieron velo de olvido y nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Él siempre respetó nuestros procesos, entonces respetó y limitó la información que nos daba hasta que no pudiésemos comprenderla. Hoy en día me dice información que me cuesta comprender todavía. Y en octubre del 2021 me dice, tus guías te dan 7 meses para que sueltes y te entregues a tu misión. Y yo no sabía qué hacer. Yo digo, bueno, en 7 meses me gano la lotería, no sé. Porque no conocía otra manera de vivir, que no sea a través de un sueldo, de trabajar, Y entonces, en enero 2022, nos conectamos a través de Instagram, y ahí es donde todo el mundo se me da vuelta. Yo puedo decir que antes había tenido una especie de despertar de conciencia, de entender que había algo más, pero no había tenido el despertar espiritual puramente así como interno, donde realmente ya no podés pertenecer a ciertos lugares, ya no podés, no hay forma. Entonces me contacto con él, nos conectamos, empezamos con este viaje a distancia, y ahí es donde en mi trabajo se intensifica el maltrato. Empiezo con ataques y entro en la noche oscura del alma, ¿no? Ataques de pánico, ataques psíquicos, viajes astrales, canalización todo el tiempo, era como estar conectada todo el tiempo al punto de decir, bueno, quiero estar un poco acá también, y bueno, todo eso fue un viaje después de aprender a regularlo, pero así más o menos fue mi despertar, y ahí es donde dejé todo, dejé la universidad, que era una eterna estudiante porque ponía todo mi esfuerzo, pero nunca terminaba de recibirme, dejé el trabajo, dejé amistades. Realmente se dio con bastante resistencia de mi parte, porque fue duro ese cambio, pero realmente estoy muy, muy feliz de haberlo dado, de haberlo hecho. Y bueno, acá estamos, entregada 100% al despertar de conciencia. Qué bueno, Eli. Bueno, hasta ahora creo que tu historia va a resonar con un montón de gente, ¿no? Que está ahí atascada en la Matrix y que no conocen otra manera lo que tú has dicho, y que saben que no es su lugar, saben que ahí no son felices, saben que hay otras formas, pero se quedan ahí. Entonces, de momento, ya ese mensaje creo que es muy inspirador. Vamos contigo, Abel. Cuéntanos tu camino individual por otro lado. Bueno, saludos a todos primero. Un gusto estar en esta entrevista, muchas gracias. Y bueno, mi despertar comenzó en mi adolescencia, a los 16 años. Yo antes llevaba una vida mi vida fue muy especial, siempre de chico me sentí raro, me sentía juzgado, me sentía menos, problemas de personalidad, no saber expresarme. Y por otro lado, siempre fui muy reflexivo. Siempre fui muy de querer entender la vida. ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué este mundo tiene que ser así? Yo quiero un mundo feliz. Siempre tuve como esa visión, ¿no?
Y bueno, mi familia también, problemas familiares, qué sé yo, rebeldía en la adolescencia. Y me tuve que ir, bueno, me mudé muchas veces en mi vida, de casa, de ciudad, todo. Y ocurrió que en mi adolescencia me tuve que ir de la ciudad porque estaban pasando cosas feas, yo me estaba portando mal, mucha rebeldía. Y me fui a otra ciudad de acá, yo soy de Entre Ríos. Me fui a una ciudad acá en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, y empecé a vivir con mi hermano. Y mi hermano me lleva 5 años. Y un día apareció con un video, no sé si has escuchado alguna vez, de Seigeis, que son una serie de documentales. Y, y vimos cuando ni bien salió el uno, por allá en 2008 más o menos. eh, Me mostró el primer video de Seigeis y para mí fue un boom. Fue de repente todo esto que yo quería entender en la vida, siempre tratar de entender por qué las cosas eran así, es como que ese fue mi primer clic para empezar a entender todo. Y bueno, yo tenía 16 años y con ese video como que fue un Espera un segundo, impacto. voy a deletrear Sidegaze porque ese vídeo es para recomendarlo y es buenísimo y creo que seguramente mucha gente no lo ha visto. Sidegaze es en alemán y se escribe con Z. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Sí, Zeitgeist, ¿vale? sí, Es un Perdona. video que cuando estás perdido, o sea, cuando no tenés, no tenés como una sí, sí, despertar de si conciencia. querés despertar, podés mirar ese video y vas a despertar seguro. Sí. Total, total. Y bueno, vi ese video yo con 16 años, plena madurez en la adolescencia, ¿viste? Cuando empezás a madurar, a caer, que te empieza a caer la ficha de lo que es el mundo realmente. Bueno, me vino justo ahí en la edad justa, y cuando empecé a darme cuenta a través de lo que mostraba ese documental, lo que era en verdad la vida, cómo estaba manejado el sistema, la economía, la religión, todo el mundo, cómo estaba manejado por diferentes familias, ¿no? Eh, Fue caer en un pico depresivo también, porque de repente nadie me entiende, de repente yo conozco la verdad y nadie la conoce, quiero mostrarle la verdad al mundo, nadie me escucha, soy el loco. Y así, ¿no? Es como estuve así 4 años, de los 16 a los 20, seguía yendo a la escuela secundaria, encima yo había repetido porque estaba rebelde y un montón de cosas, entonces era una especie de vida bastante particular que llevé, una vida media dura ahí, ¿no? Tratando de salir adelante dentro de ese pico de conciencia y de depresión también, ¿no? Y de no tener un entorno que me acompañe, digamos, porque en ese momento también no estaba muy en auge la espiritualidad y no había mucho sostén desde ese lado. Había sostén, pero de la psicología tradicional. Y bueno, entonces ocurre que yo fumaba marihuana en toda esa rebeldía. Y la marihuana te hace reflexionar un montón, te lleva a un despertar espiritual también, pero desde la parte negativa, que es la adicción, o también te hace relajarte mucho, te hace por ahí ser un poco dejado. Y lo que me ocurrió es que a los 20 años, 19, por cumplir 20, empecé a trabajar ahí mismo en esa ciudad, en una fábrica de zapatillas Adidas. Y lo que me ocurrió a los 8 meses fue que me dio un brote psicótico en 2012, que fue justo en octubre, donde estaban las energías a full, que hubo como el primer impacto de los flashes solares y todo eso, que mucha gente apareció con brotes, esquizofrenia. Y bueno, ahí caí yo también con un gran brote, y yo considero que a los 16 años tuve como mi despertar de conciencia, y a los 20 con ese brote fue como mi gran despertar espiritual. Fue como un gran renacimiento que tuve. De repente se me cayeron los velos y vi todo. Veía las energías, sentía como las energías negativas que me querían atacar, sentía entidades, sentía también los ángeles, los guías. Y fue como un flash muy grande, digamos.
Me encanta esto que dices también, porque la gente le tiene mucho miedo, yo creo, en general a experiencias negativas, ¿no? Como a un brote psicótico. O sea, escuchan hablar de estos accidentes, de tragedias, y es como pánico a eso, pero sin embargo la mayoría de la gente tiene su despertar en experiencias así, ¿no? Eso es lo que te lleva a abrir los ojos y a ver. Y lo que dices tú justo en ese momento, ¿no? Que estabas vibrando ahí en esa frecuencia y lo que se te acercaban eran entidades oscuras y demás, como según tú vas vibrando cada vez más de amor, lo que empiezas a conectar ya no son entidades oscuras, ya cada vez te acercan seres de más luz, ¿no? Sigue, perdona. Sigue. Sí, no, está bien. Lo que me pasó es que, o sea, es un proceso muy fuerte porque, más que nada por el tema de los ataques de pánico. Porque en su momento yo no tenía las herramientas para defenderme ante esa situación, no tenía las herramientas para salir adelante. Entonces me llevaron al hospital, a psiquiatría, me internaron, después salí, me dieron una medicación que no le habían dado con la tecla, después tuve otra recaída, y en todo ese movimiento terminé un mes internado en una clínica psiquiátrica, y fue muy fuerte porque en ese momento tuve que realmente pelear con entidades, todo, pero como a su vez se me despertó la misión del alma, porque yo al estar en ese estado entré en conexión directa con mi ser superior y con mi misión. Entonces lo que hice en esa clínica la primera noche, que no podía cerrar los ojos por el pánico que tenía de los ataques y todo, fue invocar a mis ancestros, a mis guías y pedirle ayuda. Entonces, con esa ayuda que yo le pedí, les dije que si ellos me ayudaban, me daban la fuerza y todo, yo me comprometía a liberar el clan desde mi sanación y que una vez que si ellos me ayudaban a salir de ese lugar sano y salvo, yo iba a poner todo de mí para la misión, para el despertar, y iba a ayudar a todas las personas que pueda con lo que yo aprenda de esa experiencia, con mi sanación, ¿no? Así que así fue. Estuve un mes, me dieron Espera, mi alta. ¿había encontrado alguna sincronía en fechas entre tu ataque de pánico y los tuyos? Cuando tú estuviste con ataques de pánico, ¿habías encontrado como coincidencia antes de conoceros? Sí, Sí, por ejemplo, cuando él vio la película Zeitgeist, yo no la vi en ese año, la vi 2 años después, y cuando él tuvo los ataques de pánico, yo estuve en una depresión muy grande, en la que empecé a ir a la psicóloga, y bueno, casi me derivan a la psiquiatría porque tenía indicios de suicidio o ideas de suicidio, entonces casi me derivan también, y íbamos teniendo como compartiendo esos momentos. sí. Incluso nos ha pasado de que yo vivo en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y él vivía en Federación Entre Ríos, o sea, 500 kilómetros de distancia, y nos ha pasado en ciertos años estar en Buenos Aires en el mismo lugar, sin saberlo. O por ejemplo, nos pasó que hubo un torneo, él practicaba taekwondo en una época, y hubo un torneo internacional acá en provincia de Buenos Aires, donde mi papá salió campeón y él estuvo ahí. Yo no estuve, pero él estuvo ahí. O después, por ejemplo, en la época que él vivía en Chivilcoy, que es acá a unos 100 kilómetros de donde vivo ahora, tenía una amiga que sus amigas se habían mudado a Chivilcoy y me decía siempre, vamos, 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 así paseamos. Y yo nunca fui, pero podría haber ido, y Chivilcoy es chiquito y nos podríamos haber cruzado hace muchos años. Qué curioso. Como, Sí. La había sí. rondando cerca. Hay un Energéticamente, sí. magnetismo bien fuerte, ¿no? Magnetismo, sí. Qué bueno. Y Bueno, bueno, sí, parte de mi depresión también era eso, el tema de estar solo, de que yo quería estar con una pareja. Y en realidad, como yo tuve despertar de conciencia desde temprana edad, siempre anhelé esta pareja. No me conformaba con menos, porque yo sabía que necesitaba una conexión profunda. Yo no quería formar una familia con alguien con que no había conexión. Entonces, parte de mi eterna depresión de adolescencia, todo era que no tenía pareja, una pareja, ¿no? Porque por ahí, si bien conocí a una que otra chica, nunca se formaba nada, nunca nos poníamos de novio porque no daba la conexión. Y así que bueno, nos hemos puesto a hablar y coincidimos en muchas partes, así como nombró ella,
hemos coincidido en muchas ocasiones de tener sincronías así, de que ella pasaba una cosa, yo otra, muy loco eso. Sí. Y después respecto a las, Perdona, dime. creo que después respecto a las parejas, si él no formaba relaciones, y yo era la que siempre iba de noviazgo en noviazgo, pero siempre buscaba algo que no encontraba, era rarísimo, porque yo entraba en una relación y decía, bueno, sí, es acá. Y después decía, estaba dentro de la relación y sentía dentro mío que no era la persona. Y digo, ¿dónde? Bueno, debe haber algo mejor, o debe ser otra persona, y bueno, y ahí cortaba y entraba en otra relación. Y siempre también como buscando esa conexión que no encontraba. Ahí me identifico yo un montón, en esa búsqueda continua y constante, hasta que paré, dije, ya no más, no voy a estar con nadie más hasta que no encuentre mi llama, porque total, todo lo demás son prácticas, son entrenamientos, son, ya, no quiero más Yo de eso, ya me aburrí. Ya me aburrí. de conectar nosotros estuve 2 años así, como no voy a tener nada con nadie. No sabía lo de llama, pero realmente estaba cansada de las prácticas. No sabía nada porque no, el concepto de llama gemela empieza a profundizar cuando conectamos en realidad. Decíamos, ¿qué es esto? Pero me pasó lo mismo y estuve 2 años aislada en mí, conociéndome, y dije, no, hasta que no haya una conexión profunda o verdadera, no voy a salir de acá. Sí, y bueno, en mi caso, como yo tuve ese despertar tan chico, era loco, porque tenía una forma de pensar que yo estaba en busca de la verdad, estaba en busca del despertar de conciencia, que despierten, 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 que necesitamos despertar a través de las redes, a través de Facebook. Bueno, Instagram empecé a usar recién cuando conecté con ella, pero antes era todo a través de Facebook. Compartir escritos de despertar o escribir yo, todas cosas así. Y bueno, sigo contando un poquito para terminarlo mi historia. Yo salgo de la clínica y empieza mi viaje de sanación de ese brote que me había pasado. Entonces, en ese viaje de sanación que inicia a los 20 años, yo ahora tengo 30, fueron 10 años en los que fui aprendiendo diferentes técnicas, Reiki, me hacía constelaciones familiares, iba a sesiones de meditaciones, iba a lugares, por ejemplo, en La Aurora, en Uruguay, está la Ruta del Padre Pío, lugares de activaciones. Después fui a una comunidad en Córdoba, que ahí donde me hicieron el registro, donde me salió este nombre espiritual. En esa misma comunidad en Córdoba me fui a vivir y me había anotado lo que se llamaba Universidad de la Luz, que era como una universidad para adultos, pero basado en lo espiritual, en enseñanzas espirituales. Y así fue, en esos 10 años fui recorriendo y aprendiendo diferentes técnicas para mi camino de sanación, pero a su vez me iba formando para luego, cuando esté listo, transmitir esa enseñanza, ¿no? Y poder dar servicio. Así que fueron esos 10 años estando solo y, y bueno, fue el año pasado, más o menos en Junio. junio, que a través de Instagram el hermano de ella, ella ahora seguro va a contar, le dice que cree este Instagram de Unión Pleyadiana, y un día le comenté, en junio del año pasado, en esa página, le hice un comentario de una publicación que ella había hecho y ahí nos conectamos. Y ahí cuando yo le hice ese comentario, ella empezó a ver mi perfil y ese fue como el primer impacto que... Primero Espera, antes de llegar ahí, antes de llegar a ese momento. Que ese es el momento clave. Eh, el momento del encuentro, yo creo que tiene que ser como un momento súper fascinante, ¿no? Un momento donde uno ¡cling! Se activa ahí como la chispa de la unión del yin yang, es como guau. Pero espera un momento, antes de esto, vosotros ya habíais recordado vuestra misión individualmente en la Tierra, o sea, tú tienes claro cuál es tu misión, tú tienes claro cuál es tu misión antes de encontraros. ¿Cuál es? ¿Tienen que ver las misiones o no tienen nada que ver una misión con la otra? Sí, tiene todo que ver. Sí, mi misión es ser como un canal en esta transición a la era de Acuario a través de la energía. Por ahí hay personas que son un canal, ¿no? A través de, no sé, traer una nueva forma de alimentación, traer una nueva forma de economía. Lo mío es a través de la energía.
canalizo muchos símbolos que todavía no estoy compartiendo, hago sesiones energéticas grupales a todas partes del mundo y la energía llega y se siente, y con esos símbolos y con esa energía se movilizan fibras en las personas que realmente empiezan procesos de sanación muy, muy importantes. Como transmutar la energía negativa, la energía densa, transmutarla en luz, ¿no? Transmutar Creencias, ¿no? Creencias limitantes a creencias de la nueva era. Entonces me dicen, bueno, en tal tema que no podía verlo de otra manera, no podía salir de ahí, de pronto lo vi todo. Vi que era, no sé, soltar, fluir. Entonces es como... Todo empieza en el cuerpo energético y luego por último baja al físico, ¿no? La gente quiere resolver el físico sin tocar lo energético y es totalmente al revés. ¿Y tú, a ver, cuál es tu misión? Y bueno, mi misión, gran parte de mi misión la descubrí en esta comunidad, en esta Universidad de la Luz. Nos hicieron profundizar y hacer un trabajo para encontrar nuestra vocación, en primer lugar. Y ahí cuando hice mi trabajo, descubrí que mi vocación es romper las estructuras desde la paz, ¿no? Como hablando en general, romper todo tipo de estructuras desde la paz. Y por otro lado, eso lo hago, por un lado, desde la sanación. La sanación es como un complemento que yo ya vengo con los dones. Por ejemplo, mi abuela paterna y materna, las dos eran curanderas y sanadoras. Entonces yo ya heredé los dones, me siento muy cómodo y siento que tengo una verdadera conexión con lo que es la sanación. Mi madre es enfermera, entonces me conecto mucho, entonces gran parte de mis servicios que doy son a través de la sanación. Luego, esto de romper las estructuras desde la paz, hace poco lo empecé a hacer empezando a escribir, porque me salió también este año a través de una carta astral, una revolución solar, que tengo que plasmar mucho la escritura. Yo ya lo sabía, lo sentía, pero no lo hacía mucho. Entonces empecé a plasmar la escritura. Yo ya había hecho cursos de registros akáshicos y eso, y cuando empiezo a plasmar la escritura empiezo a canalizar. Y lo empiezo a hacer todos los días y empiezo a canalizar todos los días. Entonces, de repente, mi Instagram, cuando yo me conecté con ella, tenía, no sé, 500 seguidores. Cuando empiezo a canalizar y escribir y a compartir, me empiezan a seguir cada vez más personas, más personas, más personas. Y yo empiezo a compartir textos y textos y textos canalizados de los hermanos mayores, de nuestros guías. Y ahí es donde se basa también un poco esta misión mía, ¿no? De romper las estructuras, y yo creo que gran parte se hace a través de esos mensajes, como esa transición, esa transmutación que ella habla también, la hago yo desde ese compartir, ¿no? De ese brindar servicio. Ok, vamos primero, ¿qué queréis cantar primero? ¿El momento del encuentro y las primeras conexiones o qué es una llama gemela? Yo creo que el primer encuentro. Va, Porque dale. ya desde la forma de contactarnos fue increíble. En este despertar, donde empiezo a tener estos sueños, le digo a mi hermano, que estoy soñando esto, y él me dice, ay, por fin voy a poder hablar con vos de toda mi vida, porque él nació y no hablaba, empezó a hablar a los 6 años, y siempre fue como distinto. Se podría decir que tenía Asperger, autismo, pero para nosotros era diferente. No hablaba mucho conmigo y con mi mamá, muy poco. Entonces ahí empezamos a tener otra relación y él me empieza a explicar, ¿no? de todo lo que él sabía, todo lo que él veía. Y en eso me dice un día, tenés que hacer un grupo de pleyadianos. Y yo le digo, ¿cómo a un grupo de pleyadianos? O sea, seguía mucha gente que canalizaba pleyadianos, pero yo me veía ahí como invisible ante toda esa gente. Y me dice, no sé cómo, pero lo tenés que hacer vos. Y le digo, ¿y no le puedo decir a alguien que lo haga? No, tenés que hacerlo vos, tiene que nacer de vos. Y le digo, no sé cómo hacer. Bueno, empezá por un Instagram, me dice. Y digo, ¿qué nombre le pongo? Me dice, Unión Pleyadiana. Y ahí nace Unión Pleyadiana. Yo digo, ¿qué comparto en este Instagram? No sé.
Eso fue el año pasado, en junio. Creo que el segundo o tercer posteo era sobre semillas estelares. Ahí es donde Lauti cuenta un poco de su historia en un comentario. Y a mí me llama la atención, entro a su perfil y lo reconozco, no sabía de dónde, pero lo reconocí. Entonces le contesto en el comentario que a través de sus ojos podía ver la sabiduría de su alma. Y quedó, eso fue en junio del año pasado. Después nos íbamos intercambiando algunos mensajes, pero muy esporádicos, no era mucho. Sí, fue como un primer contacto a través de ese comentario en una publicación y ella como que me descubrió, sintió la conexión y yo si bien sentí la conexión, pero como vengo hace muchos años, venía hace muchos años con esto, como que estaba acostumbrado a conectar por ahí con una persona, con otras semillas estelares, ¿no? Entonces como que no me di cuenta. Yo me di cuenta, pero yo decía, ¿qué onda? Porque por ahí él en ese momento estaba con una energía más densa, y por ahí subía fotos, no sé, tomando cerveza, como de joda, y yo decía, o sea, no resuena conmigo esta energía, pero hay algo que me llama la atención. Y yo se lo mostraba incluso a mi mamá, le digo, mamá, mirá, no sé qué. Y me dice, igual es re lejos de ese lugar, él, y me dice, ¿cómo vas a hacer? Pero yo ya lo venía fichando. Claro, ella, yo creo que ella tiene una intuición más fuerte, ¿viste? Entonces yo creo que Intuición ella, femenina. sí, desde un primer principio se dio cuenta, pero bueno. Y después, bueno, en enero de este año empezamos a hablar un poco más, hasta que él un día me dice, ¿qué opinas de las relaciones a distancia? Y yo le digo, la verdad no tengo problema, o sea, no veo algo negativo respecto a que sea a distancia. Y ahí es donde él hace como su explosión de... Ahí me solté y dije, sos vos, me di cuenta que... Me escribió un montón de cosas que al principio a mí me asustó, porque si bien yo sentía algo, sentía la conexión y todo, no esperaba eso. Que... Claro, fue como una previa de que empezamos a hablar más seguido a través de Instagram, empezamos a hablar, y bueno, los dos inevitablemente no podemos evitar ser profundos, Sí. y cada vez que íbamos hablando, iba avanzando la charla, íbamos desglosando cosas, y llegó un momento en que, bueno, como que cada vez iba más conexión, ¿no? Como que cada vez era más fuerte esa chispa, y hasta que en un momento le dije yo qué opinaba sobre una relación, sobre tener una relación, qué sé yo, y cuando me di cuenta que me dijo que sí, que podía entrar ahí, le dije, bueno, ¿qué te parece si a partir de hoy, 30 de enero, empezamos una relación a distancia? Porque me di cuenta que sos vos la mujer que estaba buscando, con vos quiero estar. Y para mí fue como, bueno, pará, vayamos probando, no sabemos, porque tenía como eso de, mirá si me comprometo y no me gusta, no sé, tenía todas esas dudas y fue como mucho. Claro, y yo también muy impulsivo, ¿no? Muy esto de ser explosivo también. Y cuando me di cuenta que era ella, una explosión de palabras, decir, sos vos, quiero estar con La vos. madre de mis hijos, todo, o sea, todo un mensaje. Imagínate Pero te después diste cuenta en ese momento, de que era ella, como que querías estar con ella, pero en ese momento no sabías nada de que era tu llama gemela ni nada de esto, pues sí. No, yo respecto a las llamas gemelas, venía compartiendo posteos de vez en cuando y sabía más o menos lo que era leyendo, pero no sabía bien lo que era. Esa es una pregunta que yo quería hacer, o sea, Sí. ¿de alguna manera vosotros ya estabais pidiendo encontraros con esa llama gemela o fue aleatorio? Yo sí. Yo, la verdad, no quería saber nada con nadie, no estaba buscando nada con nadie, fue como que se dio la conexión de hablar y hablar y empezar a conectar, pero estaba tan frustrada de haber intentado tantas veces que no quería, no buscaba, y ni siquiera sabía bien lo de las llamas gemelas, lo había escuchado, pero no lo buscaba, lo ponía en duda, como no sé si será cierto esto. Claro, es como que yo venía buscando hace muchos años esta conexión y cuando me doy cuenta que era ella, porque yo por lo contrario a ella no probaba, no me ponía de novio, al contrario, decían, vos no sos, no, no nos vamos a poner de novio, no te enamores. Y bueno, cuando me di cuenta que era ella, como que me solté, así fue como un gran respirar que dije, sos vos.
Y bueno, ahí toda la desesperación del momento, ¿no? De querer conectar. Y, y bueno, empezamos la relación y fue cada día más intenso empezar a hablar, todos los días. Y a medida que íbamos hablando, empezamos a ver esto de las llamas gemelas y todo, y empezamos a tener dudas. Es muy loco, porque no es que nos dijimos, che, somos llamas. Claro. No, nos empieza a aparecer la información. Aparte, a mí se me destaparon, no sé, el canal se me abrió por completo. Ahí es donde empiezo con los ataques de pánico, empiezo a tener viajes astrales, o sea, de decirle, fui a tu casa anoche, vi cómo estabas durmiendo, en qué posición, con qué ropa, te toqué la piel y tenías la pierna fría, o sea, empecé a tener viajes astrales tan vívidos que yo decía, ¿qué es esto? O sea, y ahí me di cuenta, después leyendo lo del camino de las llamas, que la explosión de dones y todo esto que me había pasado era por haber entrado en contacto, haber tenido el reencuentro con mi llama, porque fue o sea, me di cuenta más por todo lo que se manifestó, Claro. que en sí por decir, ay, estoy enamorada y es mi llama. Contad un poquito, porque estoy segura que gente que vea esto no tiene ni idea, es la primera vez en su vida que escuchan algo de la llama, y andan por ahí distraídos, como yo digo, con relaciones, probando, y no saben en qué consiste una conexión con una llama y qué es exactamente una llama. Contadlo vosotros, por favor. Bueno, una llama gemela es una misma alma dividida en dos cuerpos físicos, porque viene a experimentar, por su parte, el sagrado femenino y el sagrado masculino, vienen a experimentarlo de una forma más intensa. A su vez, bueno, como dice el yin y el yang, dentro de cada femenino hay un poco de masculino, dentro de cada masculino hay un poco de femenino. Entonces, cuando vos tenés una relación con tu llama, es como la otra mitad literalmente de tu alma, no es como las almas gemelas que son almas afines, Claro. que se pueden definir las almas gemelas como, por ejemplo, con los gemelos en el embarazo. Son afines, son iguales, pero no son lo mismo. Claro, una llama vendría a ser como un espejo mismo. Sí. Porque uno de los indicios que nos hizo darnos cuenta que éramos llamas era tantas cosas que nos despejábamos. De que me pasa esto, sí, a mí me pasa esto, pero muchas veces era espejarse las cosas, pero de manera polarizada. A ella le pasaba una cosa y a mí me pasaba lo opuesto, cosas así, ¿no? Entonces, luego también las sincronías, muchas sincronías. Y bueno, esto que ella decía de los viajes astrales, empezó a hacer viajes astrales, pues se ve que ella tiene mucha facilidad. Y así como ella un día me vio a mí, tal cual como estaba durmiendo, la posición, todo, un día yo durmiendo la vi a ella en mi casa. Estaba paseando por ahí. Sí, estaba ahí como estaba vestida, todo, y fui y la abracé, nos abrazamos. Y fue el primer encuentro álmico, porque a ellos la abracé y sentí la energía y fue como... Todo esto nunca lo habíais visto físicamente, solo era por redes hasta entonces. Y era a distancia, todo 500 esto era a kilómetros. distancia, 500 kilómetros. O sea, los primeros 2-3 meses de la relación fue a distancia. Y ahí es donde pasó todo esto. En eso a mí me termina de expulsar el trabajo, tengo una discusión con mi jefa, en realidad no era una discusión porque yo no discutía, ella me cuesta por ahí esto de enfrentar esa energía más ariana de enfrentar, y ella me empezó a gritar, a tratar mal, y yo empiezo con los ataques de pánico. Bueno, licencia psiquiátrica, ahí es donde por primera vez me desconecto de esa estructura. Tenía que arrancar la facultad y no podía porque estaba con la licencia y realmente no podía, y fue como que se dio todo junto. Entonces ahí fue que me di cuenta que no era una relación común, una conexión, por ejemplo, como puede suceder con un alma gemela, sino que realmente era una experiencia que iba a transformar toda mi realidad. Transformó toda esta experiencia, porque desconecté tanto de esos ambientes que no pude seguir. Desconecté todo lo que era mi vida en ese momento. Y ella ya había tenido, en todas estas otras relaciones y noviazgos que había tenido a lo largo de su vida, ya tenía la experiencia para saber diferenciar entre lo que era una relación kármica o una relación con un alma gemela, porque ha estado en relación con alma gemela. Y bueno, lo mío era pura intuición porque por mi despertar temprano sabía cómo era una conexión o la otra, pero fue muy loco. Mi mamá me diría, todo tenés que probar. Sí. Todo tenés que probar. Sí, probé todo.
y es muy diferente a la relación kármica, aunque si yo hubiese tenido la información de lo que es una llama gemela durante esa relación kármica, me podría haber confundido, porque la relación kármica también es muy, muy intensa. Entonces, Cuéntanos un poquito, cuéntanos la gente, a ver si los que están viendo esto pueden después darse cuenta o identificar, sí. pues, aunque sean sutiles las diferencias, pero ¿cómo podemos diferenciar tipo de relación? Por ejemplo, es muy típico en la relación kármica que se dé este juego de narcisista y de la víctima, donde hay una persona que ejerce violencia y otra que, bueno, que recibe, pero también porque lo permite, ¿no? Porque sigue en ese círculo. Violencia, por ejemplo, yo en esa relación recibí violencia psicológica, violencia verbal, física muy poco, o sea, no es que me ha golpeado, pero sí por ahí que también es violencia física, que te agarran de un brazo, y todo eso, mucha gente lo confunde con la relación de llamas, y en la relación de llamas, sí, nosotros discutimos porque nos espejamos tanto nuestras heridas que discutimos, pero nunca hubo falta de respeto. Claro, Nunca hay, prima más que sí, nada el amor. el amor y el respeto es Sí, primordial, como que, como yo estoy tratando con mi par, con lo que yo también soy, prima el respeto. No te puedo hacer lo que no me gusta que me hagan, es como que no te puedo hacer daño en ningún sentido, ni siquiera te puedo hablar mal porque vos sos igual a mí y yo soy igual a vos, entonces todo lo que te hago o me beneficia o me perjudica, sí, entonces es como que las veces que hemos discutido y que por ahí yo dije algo que a él le dolió, me duele un montón a mí después, o sea, me duele muchísimo, porque es como que me lo dije a mí misma. claro. En cambio en la relación kármica eso no sucede, pero sí sucede la intensidad y sí sucede que se cataliza un despertar también. Yo ahí tuve un despertar en cuanto al despertar de conciencia con la relación kármica, de decir, che, ¿qué onda? Esta es la vida, no quiero esto, ¿qué más hay? Empezar con un montón de terapias de amor propio, porque cuando vos estás en esa relación, permitís un montón de cosas que buscás ser amado, ser Claro, amada, te que buscás provoca afuera. esa crisis, ¿no? El despertar de Sí, conciencia que vos decís, yo no quiero esto, quiero otra cosa. o sea, Sí, realmente yo a creo que mí al final kármica hay mucha carencia a todos los niveles, ¿no? Hay mucha sí, carencia, mucha demanda, ¿no? Sí, Mucha mucho, exigencia. mucho reclamo, mucho apego. mucho apego, mucho... El otro te tiene que dar lo que tú crees, lo que te falta, lo que tú crees que te falta, tú tienes que darle al otro. Entonces siempre va a haber Nada, y un desequilibrio. prima mucho el ego, como que ahí en una relación kármica comanda el ego. Sí, Como no hay oportunidad de ser desde la esencia, necesito ser mi ego para poder defender mi esencia. Entonces, como que no. Puede sí. ser, como ella dice, parecida en algunas cosas, pero no. Bueno, después está la relación de almas gemelas, que también uno puede confundirse. Es súper armónica, la relación de almas gemelas es súper armónica, agradable, casi no hay, no sé, discusiones, es como, yo quiero esto, ay, yo también, y es como que en todos sos parecido y no te espejas tanto, sino que te acompañás. Así que también noté mucho la diferencia, porque nosotros nos acompañamos, pero a su vez nos espejamos heridas y ahí es respirar profundo para volver a mí, no verme reflejada en el otro, no ver que el otro me está haciendo algo. Sí, Eh, y algo muy particular de una relación de llamas que aprendimos es que todo el tiempo aprendemos. Todo es para aprendizaje. Todo lo que nos ocurre es para aprendizaje. O sea, cualquier, ya sea cosa positiva, negativa, lo que sea, de todo aprendemos. Es como encajar con tu otra parte, el deseo que siempre toda persona tiene, encajar con tu otra parte para seguir avanzando, para seguir creciendo, evolucionando. Es como que empiezan a explotar chispas y decís, es por acá, ahora puedo avanzar, vos te dedicás a esto, yo me dedico a esto, nos complementamos y seguimos. Como, Eso te es iba a muy preguntar, una presentación de equipo, de complemento, donde tenéis dones diferentes pero complementarios, entiendo, ¿no? sí, totalmente. sí, es como que cada uno mantiene su individualidad, su esencia, y nos vamos acompañando, pero sin fusionarnos. Por ejemplo, a mí me pasó con la alma gemela que al ser tan parecidos y querer siempre lo mismo, te fusionás. En cambio acá es acompañarnos desde la individualidad.
Somos muy, en algunas cosas somos muy parecidos, pero en muchas somos muy distintos, porque vinimos a experimentar Cosas diferentes. cosas diferentes. Entonces él vino a hacer la maestría, no sé, en algún tema, yo vine a hacer la maestría en relaciones, yo aprendí mucho a través de relaciones y él no. Él aprendió mucho, no sé, a través de adicciones y yo no. Yo la verdad que probé de todo y nunca me hice adicta a nada, y él le das un caramelo y te hace adicta al caramelo, al azúcar. Es Claro, como que vinimos a hacer son, maestrías en distintos temas. claro, son experiencias muy diferentes, pero complementarias. Y a su vez, como dice ella, no nos fusionamos, no nos perdemos en el otro. Cada uno mantiene su energía, su individualidad y su misión. Solo que ocurre esta complementariedad, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro físico? Quiero saber la sexualidad de unas llamas gemelas, por favor. Tengo muchísima curiosidad. Contame la primera vez que os veis. ¿Cómo fue eso? Que os tocáis, que os... Bueno, previamente a contar el momento del impacto hubo mucha previa hablada, ¿no? Sí, o sea, hubo lo que es sexting, De que sí, y en el sentido me refiero a que si lo hacemos la primera vez que nos veamos o si no, sí, hubo mucho dilema con ese tema. lo hablamos mucho porque estábamos como muy guiados, y en realidad nos habían indicado los guías que en el primer encuentro lo mejor era que no, pero bueno, somos humanos. Sí, estaba mucho esto de que sabemos por otras experiencias de que somos una de las pocas parejas de llamas gemelas que se conoció, se conectó, inició una relación y aguantó, no se separó, porque la mayoría es como que es tan fuerte el encuentro que en un primer encuentro es fuertísimo y después se separan porque es demasiado intenso. Sí, la única separación, porque esto muchos nos preguntan, ¿estuvieron separados en algún momento? ¿Estuvieron en contacto cero? Tuvimos separados en la parte de relación a distancia. El primer mes. Sí, 4 días sin hablarnos para mí fue una eternidad. Yo la padecí porque yo era como la que perseguía y él el que huía. Claro, fueron 4 días ahí que bueno, yo estaba consumiendo marihuana, qué sé yo, y estaban vibrando denso porque yo estaba así, cuando no encontraba mi eje, que no encontraba lo que yo necesitaba, me iba para abajo. Como que no, o era ansiedad o depresión y necesitaba subsistir con algo, ¿no? Entonces, y bueno, Y yo empezamos. quería cambiarlo. Decía, no, Sí, no podés estar todo el día así. claro, es como que el amor que me faltaba de ella me hacía que yo consuma marihuana y alcohol y otras cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar hacia distancia, respondiendo a tu pregunta, ¿no? El gran dilema era esto, si dormíamos juntos la primera noche o si no. Era todo un tema porque, ¿qué pasaba? Yo estuve un mes en donde tenía muchos ataques psíquicos. Yo estaba en este proceso de cambio, soltar todo lo conocido, tenía mucho miedo, y cuando uno tiene miedo y cuando uno vibra bajo, atrae, se compatibiliza con entidades de vibración baja. Entonces tenía muchos ataques psíquicos, tenía de vuelta muchos pensamientos suicidas, y mi hermano, que es como más o menos el que comanda a la familia de forma astral, le dijo a mi mamá, tenés que dormir un mes de corrido con ella, porque si no, no sabemos si se queda o si se va. Entonces era cuando nos encontramos, yo estaba en ese periodo de un mes que mi mamá no podía despegarse de mí ninguna, pobre, mi mamá se la bancó porque se venía a dormir acá, después iba a trabajar, después venía para acá, después iba a trabajar. Yo vivía sola, entonces vivimos cerquita, pero bueno, no es lo mismo dormir en tu casa con tus cosas que estar yendo todos los días a la casa de otra persona. Y cuando yo le digo encima me quiero encontrar con Lauti, nos tenemos que ir a Gualeguaychú, que buscamos un punto medio. Entre Buenos Aires y Entre Ríos, Gualeguaychú era como el punto medio, ¿no? Que es el sur de Entre Ríos. Entonces era como, bueno, más tenés que hacer un viaje conmigo, porque y mi mamá chocha, igual ella le encanta, así que fuimos, y era como, bueno, ¿qué hacemos? Porque habíamos alquilado una cabaña, y no sé si tampoco daba, viste, dormir juntas estando con mi mamá ahí, pero bueno, sí, dormimos juntos al final. Dormimos juntos y pasó la primera noche, cosa que ella Y no quería. en el primer encuentro, por ahí no contamos el encuentro, en el primer encuentro fue así, nosotros llegamos en auto desde Buenos Aires y llegamos primero a la cabaña. Yo todavía estaba trabajando, así que tuve que esperar.
No, mentira, no estaba trabajando. No, tenía que esperar que mi mamá salga de trabajar. Llegamos a Gualeguaychú y estábamos esperando en la cabaña, y él llegaba en micro y lo íbamos a buscar a la terminal. Así que estuve como ahí recontra ansiosa con las florcitas de Bach para calmarme, porque lo íbamos a ir a buscar y lo iba a conocer. Sí. Y cuando llego a la terminal y lo veo ahí con los bolsitos y la maleta y todo, me bajo y él es muy expresivo, yo soy como más inexpresiva físicamente, él es muy expresivo. Entonces me bajo y le digo, hola, se me tira encima, me abraza, me besa, todo. Él es de No, cáncer. fue muy mágico, sí. Y Sí, fue sí, hermoso, sí. se ve. ¿De qué fecha eres tú? ¿De qué fecha eres tú? ¿De qué fecha naciste? Soy del 26 de junio. Lo sabía, no me lo puedo creer. Yo soy del 25. Digo, fijo que es cáncer de junio. Yo soy del 25 de junio. ¡Qué loco! Sí, tengo el sol en Cáncer, ascendente en Escorpio y luna en Tauro. Y yo tengo sol en Acuario, ascendente Capricornio, luna en Sagitario, todo como más frío, desapegado, como más... Entonces, bueno, en eso nos complementamos. Sí. Él se me tiró encima y yo me dejé abrazar. Sí, no, fue muy lindo y encima todo el tiempo sincronía, porque en la ciudad donde nos encontramos fue en la ciudad de donde yo nací, Gualeguaychú, que es el sur de Entre Ríos. Y nada, miles de sincronías numéricas, todo tipo de sincronías. Cuéntanos un poquito de las sincronías, que eso también es interesante. Esto es muy loco, porque si bien yo ya veníamos, ¿no? Esto persiguiendo los números, viendo las horas, ¿cómo se llama? Las horas espejo, todo. Cuando nos empezamos a contactar, explotan. Realmente Sí. es como que si no da la lógica la cantidad de sincronías que vemos cuando salimos. Por ejemplo, en las patentes de los autos acá en Argentina, tienen letras y tres números. Y a veces salimos y en una misma esquina tenemos 4 autos con el 111, 222, 333, o sea, de una forma que vos decís, ya no hay lógica. Claro, muy abusivo, digamos, ver sincronías todo el tiempo, en todas partes, entonces es como que, ¡pum!, sí, estamos rodeados de ángeles, estamos Sí. totalmente guiados, estamos en la misión que tenemos que hacer, o sea, no hay Y duda, entonces como cuando volvimos, bueno, cuando estábamos en Gualeguaychú, era un fin de semana largo, y después cada uno volvía a su casa. Al estar ahí, el papá de él, que trabaja en Chile, justo se vino a Buenos Aires a hacer unos trámites, y lo dejan internado, porque va por una consulta médica, lo internan para estudiarlo. Entonces yo digo, bueno, venite a Buenos Aires conmigo si lo ves a tu papá, porque no sabíamos, él no sabía que tenía, no sabía qué iba a pasar. yo para eso estaba trabajando allá en mi ciudad, y dejé mi trabajo ahí en stand-by, y me fui y dije, bueno, me tengo que volver a trabajar. Y cuando ella me dijo volver a Buenos Aires, yo tenía unas ganas de venir, unas ganas de seguir con ella. Dejé trabajo, dejé todo, me vine para Buenos Aires y estuve 2 semanas acá. Sí, y acá estuvimos 2 semanas en las que él llega y al papá el otro día le dan el alta, era como el mensaje para que se venga, porque al final lo del papá no era para que quede internado. Y en esa vuelta que veníamos juntos, en la ruta de noche, vemos una nave. Sí, en realidad nos empezaron a atacar, porque sentíamos todo el tiempo las energías, qué sé yo con ya experiencia de los ataques energéticos, todo, me sabía prevenir. Bueno, nos están atacando. Entonces fue todo el viaje como nosotros veníamos en un auto y la madre venía en otro auto. Y fue todo el viaje aguantando, que nos están atacando, porque cuando nos atacan surgen discusiones o estados bajos de ánimo, un montón de cosas así fuertes o trabas. Y entonces era aguantar que nos están atacando. Hasta que, así como nos estaban atacando, estaban los ángeles ayudándonos. Y cuando llegamos a Buenos Aires, que ya estábamos llegando, fue como, bueno, lo logramos, nos dejaron de atacar, estamos bien, llegamos. Si bien nos faltaba un tramo, como que ya habíamos completado, habíamos pasado la prueba del viaje, ¿no? Y en ese momento que estábamos así más tranquilos, empieza a aparecer una nave arriba, así,
Me dice ella, mirá, una nave, es una luz. Encima, ¿qué pasa? Todas las veces que he visto naves, primero me avisan, mirá para tal lado, o sea, es como una voz en mi cabeza que me dice, mirá a la izquierda, mirá para atrás, mirá para adelante. Entonces me dijeron, mirá a la izquierda, que era, yo iba de acompañante y él iba conduciendo, y miro así a través de él, me agacho y veo veo la luz. Claro. Y yo le digo, es una nave. Y él me dice, es una antena. Digo, es una nave, le digo. Claro, y primero la explicación lógica, ¿no? No es una nave, es un avión, una antena, lo otro. Y bueno, seguíamos avanzando, iba pasando, hasta que en un momento estaba arriba de nosotros, empieza a cambiar de colores, empieza a cambiar de dirección. Claro, él le dice, bueno, si son ustedes, Sí. sean más claros porque no entiendo. Claro, si son ustedes, denos una señal más clara, le dije. Y ahí ¿no? es donde empieza a moverse así, ¿viste? Con esas formas muy rápidas con las que se mueven las naves, y empieza a cambiar de luces, de colores. Y después se empieza a mover así para el costado y bueno, definitivamente es una nave y nada, fue muy loco. En un momento dijimos, bueno, gracias, nos están felicitando, y entonces aplaudimos y empezó a parpadear en son de nuestros aplausos. Sí. No, fue increíble. Sí, muy loco. Fueron muchas confirmaciones de que éramos llamas. Claro. Hoy voy a preguntar eso y también quiero hablar un poquito de lo de los ataques, porque también creo que puede ayudar a alguien. ¿Hay alguna forma de comprobar? O sea, el que es lo sabe, porque eso es algún sentir que son las certezas que vosotros lo sabéis. Pero para la gente más incrédula, la gente a lo mejor que... ¿Hay alguna forma de que alguien que os diga, ¿cómo podéis saber que soy llama? ¿Hay alguna forma de hacer eso? Sí, en este caso yo tengo un poquito más experiencia por todo lo que me pasó, ¿no? Que desde 2012 descubrí lo que eran los ataques, presentir las entidades, todo. Una de las formas más básicas de darte cuenta que te están atacando es cuando estás teniendo pensamientos negativos o estás teniendo una discusión con otra persona. Ataque, vamos a dejar un poco el ataque. Ataque significa que hay una frecuencia baja, densa, que está usando tu cuerpo. Claro, un ataque le llamamos que, bueno, sabemos que todo es energía, ¿no? Y sabemos que si bien nuestros ojos físicos perciben una realidad, que es de esta tercera dimensión, hay otros planos, hay otras realidades. Por ejemplo, cuando soñamos, nos manejamos en el plano astral, para que se entienda, ¿no? Entonces, cuando entendemos que hay otras realidades energéticas, más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, empezamos a comprender que aunque no veamos con nuestros ojos físicos, andan otras entidades y energías que nos pueden influir positiva o negativamente. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando personas desencarnan, sus almas, como tienen algunos tipos de trastornos, no pueden trascender. No pueden trascender para seguir su ciclo de evolución, volver a encarnar o lo que sea. Entonces, hay muchas almas que desencarnan y quedan dando vuelta acá, en este plano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sale a veces a la calle donde hay mucha gente, donde hay lugares muy densos, a veces uno vuelve a la casa y te traes pegadas esas energías, que, bueno, en el chamanismo o en la sanación, muchas técnicas o ¿cómo se dice? Áreas, se le llama almita, cuando se le dice, tenemos una almita pegada. Y son esas energías, ¿no? O de almas de personas desencarnadas, o también está lo que se llama parásitos energéticos, o larvas energéticas, que en cuestión son todas energías que se nos pegan a nuestra aura, que si bien no las vemos, nos afectan. Sí, a mí lo que me gusta de este tema más que nada es esto de aprender a ver que como es adentro, es afuera. Y que si yo pude tener compatibilidad con alguna de esas energías, también es porque hay algo dentro mío que es compatible, no es solamente como una posición no víctima, algo me está atacando a mí, sino que realmente, primero que esas energías no dicen voy a atacar a Eli, voy a atacar a Lautaro. Claro, es por resonancia. Sino que ellos ven un tubo de luz, ven tu tubo de luz, tu canal, y ellos necesitan alimentarse de energía. Entonces, cuando una persona tiene el canal muy activo, ellos lo único que ven es ese tubo de luz más fuerte, y dicen, bueno, si hay resonancia, pueden pegarse al tubo de luz para absorber energía, alimento, así como nosotros nos alimentamos de
de plantas o de animales o lo que sea, ellos necesitan ese alimento. Y es algo que ocurre en todo el universo. Las plantas se alimentan de la tierra, los animales por ahí de otros animales. Estas energías necesitan alimento. Entonces no Y tú es que... identificas los ataques cuando hay lo que estabas diciendo, ¿no? Una discusión, un mal humor, de repente estás tranquilo y de repente te... Claro, porque ¿qué ocurre? Estas, como son energías de más baja frecuencia, como ella dice, resuenan con nuestras heridas internas. Entonces, como son energías, esas energías perciben nuestro inconsciente y las heridas inconscientes que tenemos, nuestras debilidades. Entonces, ¿qué Sí, ocurre? Cuando se nos pegan estas energías, nos hacen aflorecer todas esas heridas. Entonces nos hacen pensar mal del otro, nos hacen hablar mal, nos hacen entrar en un estado de negatividad, de pesimismo. Entonces yo siempre me doy cuenta porque cuando discutimos algo le digo, estate atenta porque nos están atacando. ¿Y qué pasa? Cuando uno se da cuenta que está recibiendo, yo le digo atacando porque uno surgen conflictos, ¿no? Es mi manera de llamarlo. No sé si como ella dice, si son ataques. Pero el punto es que cuando uno se da cuenta que esto está ocurriendo, volvés a tener el poder de revertir la situación. Porque si no, vos no sabés qué te está pasando, simplemente lo tomás como una discusión más. Y bueno, está bueno esto de hacerlo consciente porque tenés el poder de darle luz. Decir, bueno, suelto, esto no me pertenece, esto que estoy sintiendo no me pertenece, esto que estoy Lo que pensando. vino de vuelta cuando volví del viaje, empezaste a discutir, tú te diste cuenta de que era una energía que estaba ahí tratando de interferir, ¿no? En esa... Y ahí uno Claro, dentro y vuelve a respirar y vuelve a conectar y ya después continúa, ¿no? Imagino la paz, la claro. armonía. Sí, sí, totalmente. Y cuando uno se empieza a poner más experto en esto, tener más experiencia, no, hay muchas maneras en las que te das cuenta, porque las señales abundan todo el tiempo. Entonces, cuando te das cuenta que algo no surge, ves algo que ocurre, eso es una señal, ¿no? Nosotros todo el tiempo tomamos todas las cosas que ocurren como señales, tanto positivas como negativas. Entonces, como que uno va tomando experiencias y te sabes prevenir. Y esa Y es una con de las respecto a... que nos permitió a nosotros también seguir con la relación, ¿no? Es decir, bueno, estamos en tal situación, tenemos que protegernos, ¿no? Con respecto a las llamas gemelas, ¿cómo uno sabe o hay alguna forma, alguna técnica, no sé si la kinesiología o alguna manera de probar si son llamas gemelas o es simplemente una certeza interna desde esa conexión profunda que tú sabes que es? Pues yo siempre he pensado que cuando lo encuentre voy a saber que es como que no voy a necesitar nadie que me confirme y yo creo que es por ahí, ¿no? Pero no sé si luego hay una forma de probarlo o no hace falta tampoco, ¿no? Yo siento que hay manifestaciones externas que te pueden ayudar a probarlo. No es que hay no sé, un checklist que, bueno, si tachás 5 de estas es tu llama gemela. No creo que funcione algo así, no sé si alguien tiene una técnica para comprobarlo, quizás sí, pero no la conozco, pero sí, aparte de lo que sentimos internamente, hubo muchas manifestaciones externas que nos ayudaron a comprobarlo. Esto de las sincronías, después todo lo de los dones psíquicos que se activaron, los mensajes que recibíamos, sincronías varias. Por ejemplo, no sé, por ahí yo estaba escuchando una música y él la estaba escuchando también sin saberlo, cosas así. Pero creo que la primordial es la certeza interna. Mm. Y con respecto a la sexualidad, ¿cambia algo la sexualidad de una relación kármica a una relación? ¿Cómo es ese intercambio de energía? ¿Cómo es esa fusión física que también es energética, evidentemente? Yo Porque yo creo que, practico tantra y a mí me encanta explorar todo este mundo del tantra, ¿no? Del intercambio energético. ¿Cómo es? hablando de la sexualidad, que también puede englobar a toda la relación, se descarta esto del romanticismo como la fantasía del cuento de hada, ¿no? Pasa a ser algo más real, una conexión más real y profunda, y se descarta esto de la fantasía, pero no estoy hablando de fantasía sexual, estoy hablando de las Lo expectativas, idílico, sí, lo ideal. claro, lo ideal sobre la pareja perfecta. Pasa a ser una conexión real, pero real, real, o sea,
sincera. Si bien se disfruta muchísimo, es muy placentero todo, pero es algo muy real, muy crudo. No es Y algo de entiendo que cuento. como es real, está vivo, y como es vivo, es muy cambiante, es muy dinámico, es muy tal cual estás en cada momento, ¿no? Y sí, es muy... fluye mucho, Sí, ¿no? y No hay, también, no hay una secuencia, no hay una estructura, ¿no? Es no, completamente. Fluye mucho y eso en ese sentido es muy real, ¿no? Muy de... tengo ganas de darte un beso, te doy un beso de esta manera. Tenés ganas de recibir un abrazo o un beso de esta manera, se hace de esta manera. Es como que fluye mucho para sentirse bien de los dos. Como, yo lo siento como lo dice él, como algo real, en donde por ahí en mis relaciones anteriores sentía que tenía que dar algo más de mí, o que tenía que hacer algo más, o no sé, jugar con, no sé, por decir, con la fantasía, jugar con una película, jugar con la ropa, y en cambio acá siento que puedo ser yo, o sea, que puedo ser yo de la forma más natural que existe. De hecho, somos, o sea, 100% humanos adelante del otro. Por ahí, si él está en el baño, yo puedo entrar, él puede entrar si yo estoy en el baño. Cosas que en otras relaciones eran, no, no me veas en esta forma porque yo soy una mujer y tengo que oler a rosas todo el tiempo. En cambio acá no, es muy, no sé, muy Muy natural, auténtico, muy muy auténtico. auténtico. claro, es como estar con uno mismo. Sí, Su- no sé, nos Eh, damos lavarnos los dientes, o sea, todas cosas que antes no hacía, porque era como, no, qué asco, y ahora es como que todo fluye muy natural con Es que nuestros... tampoco se pueden tener secretos, tabú o mentiras contigo mismo. Es como ¿qué vas a Claro, esconder si soy eso una que parte? contás, no lo mencionamos y sucedió desde un Uy, sí, principio. también. Dijimos, bueno, esta relación es una relación en la que no puede haber secretos ni mentiras, debe ser 100% realidad y sinceridad. Y eso es algo mágico también Aparte porque era imposible mentirnos porque no, salta incluso la fecha. a distancia yo, por ejemplo, estaba en mi casa y empezaba a sentirme mal o sentir ganas de vomitar todo y le escribía a él y digo, ¿estás, no sé, fumando marihuana? ¿Estás tomando alcohol? Sí, me decía, justo ahora. O sea, yo sentía lo que él estaba haciendo y no había forma de que me pudiera ocultar eso. O la telepatía. Sí, la telepatía La es... telepatía es algo que ya es común para nosotros. Sí, él, por ejemplo, dice, bueno, tengo ganas de comer algo y no me lo dice, me lo empieza a transmitir hasta que yo le diga, che, ¿comemos helado? Claro. Y me Porque dice, yo sabía que iba a funcionar, y así es todo el tiempo. sí, uno piensa una cosa y el otro ya la está pensando también. Uno siente algo y el otro ya lo está sintiendo. Es como Que telepatía, conexión pura. es tan impresionante ese regalo, porque es una bendición del ser, ¿no? El poder de la divinidad, el poder verte de una manera tan evidente y ver el Dios interno de cada uno completo Sí, manifestado en el otro, ¿no? Y eso quería deciros, también yo creo que hace falta mucha completitud, o sea, mucha individualidad, sí. mucho yo con mi canal entera sin necesitar nada, porque si no es muy fácil luego volver a caer, que entiendo que también por eso pasará que las llamas se terminan separando, porque es muy fácil Claro. caer en el patrón antiguo, ¿no? Sí, Yo sí, en un sí. principio quise caer en ese patrón. Lo primero que querés hacer, por lo menos el sagrado femenino enseguida ya quiere cambiar al otro, ya quiere modificarlo, quiere hacerlo encajar en un tipo de relación. Querer controlar, Sí, y a mí me pasaba que cuando yo lo conozco, yo era como, no sé, bien, estructurada. bien estructurada, bien de Buenos Aires, bien que la carrera, que la empresa, que muy estructurada, y de pronto me conecto con alguien que estaba Todo todo lo el día contrario. fumando marihuana, Claro, y todo yo lo contrario. decía, Dios mío, o sea, ¿qué hago con esto? Me encanta, tengo mucha conexión, pero ¿qué hago? No, lo tengo que cambiar para que encaje en mi realidad. Y ahí es donde se producían las separaciones o las peleas de dejarnos de hablar. Y en una de esas separaciones, en las que estamos 4 días sin hablar, yo estaba en el sillón, muy triste, y me empiezan a hablar mis guías, y me explicaban cosas, y me decían, pero ¿no podés aceptarlo con amor incondicional? Y yo decía, sí, lo puedo aceptar, pero esto me lastima. ¿Y cómo te lastima? Pero no es seguro acá de estar con alguien así, pero si están a distancia, ahora, en este momento, aquí y ahora,
¿esto a vos te pone en riesgo? ¿Te lleva a tener algún daño? No, en este momento no, pero a futuro, el futuro no importa, no existe. Me dicen, ahora, ¿hay algún riesgo ahora? No. Entonces, ¿podés aceptarlo? ¿Podés dejarlo en su proceso? Y yo sí puedo. Y bueno, y ahí volver a hablar con él y decirle, bueno, tuve esta bajada de información, te acepto así como sos, respeto tu proceso. Qué bonito eso, qué bonito, me encanta. Me encanta Sí. porque yo creo que todos hemos caído en ese querer cambiar al otro, sobre todo las mujeres, ¿no? Es que quiero que él sea de esta manera y que me trate de esta manera y que me sostenga de esta manera y que me acompañe todo el tiempo y que me entienda y que una Me cantidad de regalé cosas. flores y que esto y que Claro, aquello. los hombres terminan colapsados, saturados. Es que los hombres son infieles, pues normal, pero ¿cómo no van a hacerlo? Por Dios, y lo que necesitan es salir de esa presión, ¿no? Yo lo entiendo Sí. perfectamente. Pero bueno, hubo mucho esfuerzo Sí. de parte de los dos para complementarnos. No sé si para complementarnos porque ya somos complementarios. Para acercarnos, como para tener una relación sana. Porque Sí, para cada llegar a uno... un lenguaje común, a un punto de entendimiento más allá. Claro, como estar más Sí. regulado, ¿no? Los dos. Yo dejé todo. Bueno, cuando empecé la relación con ella, ya tenía su amor, no necesitaba calmar mi dolor, mi angustia profunda con cualquier sustancia. Y de a poco lo fui dejando hasta que hubo un día que tengo un tío mío que es vidente, me dijo, tenés que decidir sí o sí, o lo dejás definitivamente para siempre la marihuana o te podés morir. Eso me están diciendo. Así que eso fue clave, mi tío me ayudó con esas palabras para decir, bueno, lo dejo nunca más, a partir de ese día nunca más fumé. Y con el alcohol que yo muchas veces tomaba también, un poco antes de conocerla ya venía tomando menos, que tomaba de vez en cuando un poco. Y hoy en día totalmente sano, totalmente limpio de todo, no tuve que ir a ningún tipo de centro de Creo nada, que todo ya eso se va cayendo, ¿no? Todas esas sustancias de baja vibración con el proceso de conciencia se van cayendo. Y al final esto que dices, ya tenía su amor, o sea, al final era tu amor el que tenía. Ella simplemente llegó a mostrártelo, pero ya te encontraste, ya sí, te conectaste. totalmente. Muy Ya, buena aclaración, muy buena claro, aclaración, porque acá lo que prima es el amor propio. Sí. Si nosotros no tendríamos amor propio, no podríamos estar juntos. Sí, totalmente. Porque, Y si vos no hubieses tenido amor propio, no solamente por una persona vas a dejar todo y algo tan fuerte, claro, porque él realmente luchó contra las adicciones muchos años y de repente con esta unión fue como verse y sí, pero ver tiene que sentido porque al encontrarse contigo se encuentra con una parte de él, entonces fue como que le encajó el claro. clic y entonces ya sí, desde esa claridad, desde esa luz, ya que ya está completo, entonces ya no Claro. necesitan eso, ¿no? sí, Totalmente, y fue como una y gran purificación y como vos decís, se fue como desglosando y desprendiendo todo lo que ya no iba. sí, fue un renacimiento. Y después otra cosa que hicimos también para regular estos espejos que a veces nos veíamos tan espejados y nos dolía lo que hacía el otro. eh, Hicimos terapia de pareja, hicimos con una psicóloga holística, y hacíamos terapia individual y a su vez terapia de pareja, que ella en realidad fue así. Yo tenía a mi psicóloga, la había empezado a atender a él también, y como a veces traíamos los mismos temas de forma separada, dijo, ¿qué les parece si armamos un espacio entre los tres? Así se escuchan el uno al otro. Y bueno, empezamos ahí terapia de pareja y cada uno por su parte había seguido la terapia individual, pero Con otra siempre, psicóloga. sí, con otra psicóloga, como siempre trabajando cada uno en sí mismo, siempre, Y todo mucho el trabajo tiempo. Qué interno. rápido todo, ¿no? Porque en un año ya has dado tiempo a hacer terapia, o sea, es como que han pasado todo muy, muy seguido. Tú ya te has mudado a Argentina, a Buenos Aires, tú ya, todo, ya Sí, estás... eso No, fue otro de los indicios muy de rápido darnos cuenta de esto de que somos llama, ¿no? Porque se súper aceleró todo. todo. Ni siquiera cumplimos un año. Porque iniciamos El el 30 de 30 de enero. enero a distancia y no se cumplieron ni 10 meses. No, y nos vimos una vez, ya convivimos 15 días, nos separamos otras 2 semanas y después nos volvimos a ver y no nos separamos más, empezamos a Claro. convivir así de una. Y, o sea, nos separamos 2 semanas, pero no en la relación, Me acordé de algo. sino que yo fui a Federación para terminar de organizar, porque yo me había creado un negocio de motomandados. Entonces fui como a terminar de cerrar ese tema y en 2 semanas dejé todo cerrado
ahí fue cuando me pasó lo de dejar definitivamente la marihuana y me volví a vivir con ella y ya nunca más nos separamos. Otra cosa que nos pasó fue que cuando nosotros nos encontramos, o sea, físicamente en Gualeguaychú, en ese fin de semana Unión Pleyadiana pasó, no sé si de 3.000 seguidores a 15.000, Sí, sin siquiera nosotros estar contando lo que estábamos haciendo ni nada. Fue como realmente, sí, fue mágico. como que los días decían, bueno, se están reencontrando, la misión se activa, porque el algoritmo de Instagram se volvió loco, Sí, realmente. No sí, sí, habíamos Bueno, publicado nada como para eso decir, claramente, eso es otra señal evidente, ¿no? Cuando estás ahí, todo fluye de manera tan fácil, sin sí. esfuerzo ninguno, ¿no? Y Y ahora bueno, y juntos, misión entiendo. común dentro de Unión Pleyadiana, ¿cuál sería vuestra misión común? compartir los mensajes. Para mí lo que hacemos en Unión es compartir mensajes del despertar, como compartir la información que nos sirve y ponerla ahí a disposición de quien quiera tomarla. Sí, y ayudar a la gente a través de Sí, los servicios que brindamos, por un lado, a lograr esa sanación interna que nosotros no es que sanamos a las personas, sino que ayudamos a que ellas mismas se sanen, compartiendo las herramientas que a nosotros nos sirven o nos sirvieron. Y por otro lado, este acompañamiento hacia el despertar, ¿no? A medida que las personas van despertando, como este acompañamiento. Mira, a mí me sirvió esto, desde mi experiencia, podés hacer esto. Entonces, como esa sería la misión en conjunto. Como... sí, y entonces, si bien nosotros tenemos nuestros Instagram individuales, donde compartimos terapias individuales, en Unión damos talleres que son para acompañar estos procesos. Por ejemplo, hicimos un taller que le llamamos, el de llamas, no me acuerdo el nombre. Sanando con mi llama. Sanando con mi llama, donde íbamos a todo esto de las heridas del alma que se activan mucho con las llamas gemelas. Con tu llama ves tu herida de abandono, tu herida de rechazo, tu herida de injusticia. Y ahora, por ejemplo, estamos dando una que se llama Conectando con mi poder de canalización. Y en ese taller les mostramos cómo ya están canalizando, cómo ya están recibiendo mensajes del universo, solamente es de recibirlo, decodificarlo, claro. Y por ahí lo más difícil es darle un significado, ¿no? Decir, bueno, Claro. esto significa tal cosa, pero con la práctica se puede. Claro, por ejemplo, en Qué ese lindo. taller también mostramos cómo todos tenemos la capacidad de canalizar. Por el simple hecho de ser seres humanos, somos canales de por sí. Entonces lo que hacemos es ayudar simplemente a que cada uno sepa cómo bajar esa información, sepa cómo... Y está buenísimo porque también ayuda a conectar con el ser superior de cada uno. Al aprender a canalizar, uno aprende a conectar con el ser superior de cada uno y eso es una guía constante, una guía diaria para plasmar la misión, ¿no? Y ir por donde tenemos que ir. Qué hermosa energía. Estoy sintiendo mucha luz ahora mismo entrando por mí. Desde hace un minutito así que había empezado a hablar de la misión, me ha empezado a entrar una luz aquí súper fuerte y estoy Estás tratando de conectado ver. con el ser superior. Uf, ha sido como una apertura completa aquí. Súper lindo. Qué bueno, pareja, me alegra muchísimo por vosotros. Bendiciones, qué fortuna que se vayan reencontrando esas 144.000. Al final seremos todos. No hemos hablado de eso. Me gustaría hacer una entrevista solo hablando de la semilla y solo hablando de los reencuentros, ¿no? De esas 72.000 y 72 almas, mil almas que vinimos de aquí a hacer esa misión de reencontrarnos, que ya en su momento Jesús y María Magdalena lo hicieron como un ejemplo. Que hay tantos temas, o sea, podríamos estar tanto tiempo hablando y encadenando unas cosas. Lo importante, yo creo que, bueno, yo en mi perfil tengo 144.000, pero para mí, más allá de las etiquetas, ¿no? Porque más allá de si soy o no soy, yo creo que todas las personas que vamos despertando tenemos la función y la misión de trasladar y compartir este despertar. Porque al fin y al cabo, todas las personas que decían despertar, que ya es una decisión previa álmica antes de nacer, todas buscamos lo mismo. Todas buscamos la sanación, la transformación, todos buscamos un mundo mejor. Como pueblo, ¿no? Como pueblo humano, como humanidad, buscamos todos lo mismo, este despertar. Entonces, ir más allá de las etiquetas, ¿no? Si soy esto, si soy lo otro, si vengo de acá o vengo de allá, yo creo que lo importante es el objetivo, o como dice a veces la frase, lo importante es el mensaje y no el mensajero, ¿no? ¿Qué es lo que venimos a hacer como humanidad? Total, Así total. que
Yo creo Qué que es hermoso. hermoso este momento y es único en la humanidad. Sí, yo siento efectivamente, yo siento que vine aquí con un poco también como dentro de este gran grupo, ¿no? De esta gran misión para ayudar a la transición que está viviendo la Tierra, pero al final tampoco me gusta identificarme, incluso cuando canalizo no me gusta, me están hablando los arturianos, me están hablando, es que me da igual, o sea, no trato de ponerle la menos mente posible y quedarme simplemente con la certeza de lo que me transmiten. Es como la certeza, por ejemplo, cuando me pasó lo del libro, ¿no? La certeza es que me tengo que poner a escribir. No sé de qué voy a escribir, no sé nada, pero me tengo que poner a escribir. Ir siguiendo, ¿no? Mire qué gatito. Ir siguiendo, ¿no? Ese impulso que te van dando las instrucciones paso a paso y a veces queremos saber más y es como, no, espera, de momento esta es la información, de momento Claro, asimila esto, procesa esto y ya se te irá claro. descodificando. Sí. A todos, esto es algo que nos pasa a todos, que se nos hace muy difícil de no perdernos en el ego, ¿no? Porque es normal y es natural también que nos pase, pero se pierde el foco. Cuando nos perdemos en el ego, quién es más importante, de quién vino el mensaje, como vos decís, ¿no? Se pierde el mensaje, se pierde el fundamento. Entonces está bueno que yo creo que es otra de las cosas Sí. que nos estamos dando cuenta todos y Incluso a mí me pasa mucho que por ahí recibo mensajes de, no sé, arturianos, cetáceos, y digo, pero si la página se llama Unión Pleyadiana, digo, bueno, ¿qué importa? El fin es el mismo. claro. O sea, es como, o por ejemplo, cuando se abre mi canal y empiezo a recibir toda una técnica nueva de sanación, el que me hablaba era Metatron. Entonces yo dije, bueno, esta técnica es metatrónica, como hay pleyadiana, arturiana, es metatrónica. Y después me bajaron códigos para esa técnica, los cetáceos, la conciencia cetácea. Yo ya no entiendo nada. Porque Claro, claro, nos queremos encajar en los nombres queremos y etiquetar el todo. mensaje es uno. No hay que entenderlo, definitivamente no hay que entenderlo. Pareja, estoy Bien. muy agradecida, me ha encantado compartir este ratito. Seguro que toda la gente que lo vea se va a quedar con algo útil y valiosísimo. Y nada, seguimos en contacto. Espero que esa misión se vaya expandiendo a medida que vosotros también lo hacéis y que sigáis siendo guiados por la fuerza tan poderosa del amor que estáis sintiendo. Gracias. Muchísimas Muchas gracias por gracias. todo y bueno, estamos en contacto. Sí.